Lunes 2 de agosto. Escoger un nuevo rumbo. José se lleva consigo el dolor, las relaciones complicadas y la ansiedad mientras viaja a Egipto, donde lo venderán como esclavo. Este no era un viaje de descanso, mientras se esforzaba por contener las lágrimas. Mientras tanto, José y sus amos iban camino a Egipto. Cuando la caravana marchaba hacia el sur, hacia las fronteras de Canaán, el joven pudo divisar a lo lejos las colinas entre las cuales se hallaban las tiendas de su padre. Lloró amargamente al pensar en la soledad y el dolor de aquel padre amoroso. Nuevamente recordó la escena de Dotán. Vio a sus airados hermanos y sintió sus miradas furiosas dirigidas contra él. Las punzantes e injuriosas palabras con que habían contestado a sus súplicas angustiosas resonaban aún en sus oídos. Con el corazón palpitante, pensaba en qué le depararía el futuro. Qué cambio de condición. De hijo tiernamente querido, había pasado a ser un esclavo menospreciado y desamparado. Solo y sin amigos, ¿cuál sería su suerte en la extraña tierra a donde iba? Durante algún tiempo, José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. Entonces, sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez, se le había enseñado a amarlo y temerlo. A menudo, en la tienda de su padre, había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa como exiliado y fugitivo. Ahora todas estas lecciones preciosas se presentaron vivamente ante él. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces, allí mismo, se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde iba a expatriarlo. Patriarcas y Profetas, página 214 y 215. Algunas culturas enfatizan el papel de la comunidad sobre la persona individual, mientras que otras culturas se inclinan a enfatizar el papel del individuo sobre la comunidad. Si bien encontramos un equilibrio entre estos dos en las Escrituras, evidentemente hay un llamado al compromiso personal y corporativo con Dios. José comienza a hallar descanso en sus relaciones al tomar la decisión personal de seguir a Dios. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos sobre el compromiso personal? Deuteronomio 4:29, Josué 24:15, Primero de Crónicas 16:11, Salmos 14:2, Proverbios 8:10, Isaías 55:6. Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Primero de Crónicas 16:11. Buscad su rostro continuamente. Salmos 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Proverbios 8:10. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia, antes que el oro escogido. Isaías 55:6. Buscad a Jehová, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Para hallar descanso, cada uno debe tomar una decisión personal de seguir a Dios. Aunque nuestros antepasados hayan sido gigantes espirituales, estas fe y espiritualidad no se transmiten genéticamente. Recuerda, Dios solo tiene hijos, no nietos. ¿Por qué es importante que todos los días, a cada momento, decidas entregarte a Dios?
¿Qué sucede cuando no lo haces? La matutina Conflicto y Valor, página 73, nos dice: José consideraba el haber sido vendido y llevado a Egipto como la peor calamidad que podría haberle sucedido. Sin embargo, sintió la necesidad de confiar en Dios como nunca la había sentido antes, cuando estaba protegido por el amor de su padre. Pero en la providencia de Dios, aún esto debía ser una bendición para él. Aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. Por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, le había hecho daño por su parcialidad y complacencia. Aquella preferencia poco juiciosa había enfurecido a sus hermanos y los había inducido a llevar a cabo el cruel acto que lo alejaba ahora de su hogar. Sus efectos se manifestaban también en su propio carácter. En él se habían fomentado defectos que ahora debía corregir. Fin de la cita. Escoger un nuevo rumbo. Como padres, muchas veces no somos conscientes de las consecuencias tristes que le entregamos a nuestros hijos cuando actuamos poniendo primero nuestras pasiones, desórdenes y deseos pecaminosos. Poco sabía Jacob, sus esposas y sus concubinas, todo el daño que le estaban haciendo a sus hijos por someterlos a ver y sentir constantemente las rivalidades, enojos y celos propios de su familia disfuncional y desunida. Todos, o la mayoría, conocemos la historia de José, especialmente ese comienzo de la historia. Su padre lo envía a llevar alimento a sus hermanos, quienes estaban lejos de casa, cuidando las ovejas de su padre. Cuando a lo lejos sus hermanos vieron que venía José, planearon hacerle daño. Él venía a ellos para bendecirlos con agua y alimento, pero ellos lo recibieron con odio, celos y venganza. En este punto, José comparte en pequeña escala una semejanza con el Señor Jesucristo, quien vino a traer salvación y vida eterna, pero los suyos lo despreciaron, lo vendieron y lo mataron. Cuando José fue vendido por sus hermanos e iba amarrado en su nuevo rol de esclavo, su corazón estaba lleno de dolor. El desprecio y odio de sus hermanos laceraba su ser como una espada afilada que penetraba demasiado hondo. Sin embargo, su mayor dolor no estaba centrado en él mismo, sino en la conciencia del dolor que tendría su padre al saber que perdió a su hijo amado. ¡Cuán rápido cambia la vida! Hoy somos felices y tenemos todo, pero mañana nos dicen que todo acabó, que tenemos una enfermedad terminal, que pronto partiremos y que dejaremos a nuestros hijos a mitad de camino, o que uno de nuestros amados acaba de morir, o quizá que se acabó el trabajo para nosotros. José, ese jovencito noble y tierno, vivió este cambio abrupto. Pasó de ser un hijo mimado y amado a ser un esclavo en tierra extraña y a tener dueños sin sentimientos. En medio de los cambios más drásticos, necesitamos tener la fe de Jesús, la fe que tuvo José. No se entregó al pesar por él mismo, a la conmiseración. No se perdió en los pensamientos más oscuros de su nada prometedor futuro. Su corazón se volvió a Dios. Recordó que su padre le había contado historias preciosas de la poderosa guía del Señor. En su niñez había oído la palabra de Dios sentado en el regazo de su abuelo y su padre. Esta palabra había llenado su ser y se había quedado anclada en su mente, de manera que en la situación en la que se encontraba decidió creer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Decidió que las circunstancias no serían ni más grandes que el Dios en quien creía, ni más grandes que la fe en ese Dios puro y santo. José no sabía a dónde iba, quién lo iba a comprar, ni a qué lo iban a obligar, pero algo sí sabía.
Dios estaba con él y él estaba con Dios. Eso era suficiente para no perder la esperanza y la fuerza. Quizá no sepas cuál será el desenlace de tu historia, ni a dónde te conducen las circunstancias que estás enfrentando. Pero puedes, como José, depositar tu confianza en Dios y serle fiel. No sabemos mucho, por lo menos en detalle, del futuro nuestro en esta tierra, pero sabemos que a cada paso vamos con Dios y Él va con nosotros, por supuesto, si hemos decidido serle fieles a pesar de todo. Deuteronomio 4:29 nos dice: Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Josué 24:15 también dice: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Allí iba José. Según los ojos de los hombres era un perdedor. No tenía esperanza. Iba preso y había perdido lo más preciado que puede tener un ser humano: la libertad. Poco imaginaban los ismaelitas que lo habían comprado, e incluso sus hermanos que, con saña y crueldad, lo habían vendido, en qué se iba a convertir este pequeño esclavo que llevaban humillado hacia Egipto. Pero en el corazón de José ardía, en medio de la oscuridad. Sus hermanos se fueron a casa pensando que se habían librado para siempre del soñador, que nunca más lo volverían a ver. Y los ismaelitas sencillamente lo vendieron por unas cuantas piezas de monedas, sin saber que este jovencito era un gran instrumento en las manos de Dios. Es posible que muchos vean en ti a un don nadie, y eso no importa. No importa cómo nos vean los demás. Lo importante es cómo nos ve el Señor y cuánto nos ama. ¿Sabes? Las circunstancias de José eran durísimas, pero su corazón ardía en medio de la oscuridad y brillaba tanto que las mismas circunstancias se inclinaron ante su fe. Sus ojos tenían lágrimas, pero su corazón estaba acorazado con el poder de la esperanza y la fortaleza de la fe. Sus manos estaban amarradas, pero sus pensamientos eran libres y volaban en las alturas de las promesas de Dios. Allí, caminando amarrado, preso, iba uno que pronto inundaría de luz la cuna de la oscuridad del mundo de aquel entonces, Egipto. Porque cuando el malo pensó que había acabado con José, lo que hizo fue despertarlo para que buscara en Dios su amparo, y quien se ampara en el Señor no sólo alcanza descanso en medio de la más dura tempestad, sino que en medio de la tempestad aprende a ser invencible en la palabra de Dios. El espíritu de profecía nos dice: entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarlo y temerlo. A menudo en la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa como exiliado y fugitivo. Ahora, todas estas lecciones preciosas se presentaron vivamente ante él. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces, allí mismo, se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde iba expatriado. Patriarcas y Profetas, página 215.